Caloría. ¿Qué es una caloría? Una caloría es una cantidad de calor necesario para que 1 gramo de agua suba la temperatura en 1 grado Celsius desde 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Entonces se define una caloría como 4,184 joules. Pero podemos hacer contacto con la capacidad térmica específica del agua. ¿Qué sabemos? Sabemos que dQ es igual a mc dt, donde Q es el calor, M es la masa de agua que tenemos, C es la capacidad térmica específica. ¿Por qué se llama específica? Porque es por unidad de masa. Y tenemos que T es la temperatura. Entonces, integrando, tenemos que Q es el calor que uno requiere entregarle a una masa de agua, es igual a M por su capacidad térmica específica por la diferencia de temperatura. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Luego de aquí podemos ver de que la capacidad térmica específica sería igual al calor Q partido por la masa M partido por la diferencia de temperatura. Y este resultado tiene que quedar en Joule, porque Q es energía, la masa la ponemos en gramo y la temperatura en grado Celsius. Por lo tanto, si obtuviéramos un resultado de este tipo, tenemos que una caloría tiene que ser igual a este mismo valor, es decir, a Q partido por M partido por T sub F menos T sub I, y el resultado quedaría en joules. En nutrición se usa la kilocaloría, que es lo que se llama caloría grande, que serían 1000 calorías chicas, es decir, serían 4184 joules. En un tarro de polpa fine di pomodoro, 100% italiano, un tarro de salsa de tomate, podemos ver que en su rótulo dice que por 100 gramos contiene una energía de 100 kilojoules. Y eso equivale a 24 kilocalorías, o sea, 24 calorías grandes. En la transparencia anterior vimos que la capacidad térmica específica del agua es calor partido por la masa, partido por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es una fórmula muy simple. Bueno, pero la física se trata de medir, no es solo teoría. Una física sin experimento no es física. Por lo tanto, podemos diseñar un experimento muy simple que podemos hacer en la casa. Yo lo voy a hacer en la cocina para ver qué nos resulta. Consta de 4 pasos. El primer paso va a ser tener una cierta cantidad de agua en un jarro y medimos su temperatura. Va a ser la temperatura ambiente. Sacamos agua de la llave,
esperamos un tiempo para que esa agua entre en equilibrio térmico con el medio ambiente y nos dé una temperatura final. Le llamamos T0. Posteriormente, en una balanza de cocina, que típicamente tiene una precisión de 1 gramo, ponemos un calefactor de agua, de esos que uno usa para calentar agua para el té, para el café, y ponemos el calefactor en la balanza, de modo que marque 0, es decir, no nos interesa la masa de del calefactor. Posteriormente echamos agua, que está a T0, en el calefactor, y la balanza va a marcar M. Luego ese M va a ser la masa del agua que está dentro del calefactor. Prendemos el calefactor para calentar el agua, como es normal, y esperamos que esa agua se caliente hasta T1. T1 es fijo, uno lo fija. Puede ser 40 grados, 60 grados, 30 grados, lo que ustedes quieran, pero tienen que fijarlo. Y están con un cronómetro marcando el tiempo. Entonces, cuando llega a T1, el cronómetro va a marcar delta T. Lo pueden hacer con un cronómetro de un celular. Entonces, tenemos todos estos datos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, sabemos desde el Conde Ramford de que el calor es lo mismo que el trabajo. Aquí se hace un trabajo eléctrico sobre el calefactor. Y el trabajo eléctrico es la potencia que tiene el calefactor multiplicado por el tiempo delta T. Y esa potencia la pueden obtener desde el mismo calefactor, que tiene una potencia nominal de 1850 watts, típicamente. Luego, P por delta T nos va a dar el calor. Reemplazamos en la fórmula de arriba y nos da que nuestro calor específico del agua, nuestra capacidad térmica específica o calor específico, va a ser igual a la potencia por delta T, que ya son datos del experimento, dividido por la masa, que ya la midieron, la masa del agua, ¿no es cierto?, partido por la diferencia de temperatura, la temperatura final, que va a ser T1, menos la inicial T sub 0. Bien, hagamos entonces ahora el experimento. Tenemos agua en un jarro de vidrio. Esta agua ha estado por un tiempo largo en el jarro, de modo que está en equilibrio con el medio ambiente, con el aire de la cocina, y procedemos a medir su temperatura, que nos da aproximadamente 18,5 grados. A continuación ponemos un calefactor de agua sobre una balanza de cocina que tiene una precisión de 1 gramo. La balanza de cocina no registra la masa del calefactor, es decir, está marcando 0 gramos. A continuación vamos a verter el agua que está a 18,5 grados en el calefactor de agua. Tapamos el calefactor y eso nos debería dar la masa de agua, que dice ser 1177 gramos. Ahora vamos a encender el calefactor y vamos a medir el tiempo que se demora en llegar el agua hasta 40 grados Celsius. Ya hemos encendido el calefactor y el agua empieza a calentarse. Lo vemos en un termómetro que está dentro del calefactor, que está integrado al calefactor. Ahora vemos en este instante que está subiendo la temperatura del agua, está llegando a 25 grados Celsius. Sigue subiendo la temperatura. En este momento lo que está recibiendo el calefactor es energía eléctrica, y esa energía eléctrica se convierte
en calor. Sabemos por el Conde Ramford que trabajo y calor son esencialmente lo mismo. Ya vamos en 35 grados Celsius y ya vamos a llegar a los 40 grados Celsius. Ahora ya llegamos a los 40 grados Celsius. El tiempo medido fue de 73 segundos. Bien, ya hemos realizado el experimento y estamos en condiciones de chequear nuestra teoría. ¿Qué hemos obtenido del experimento? Bueno, que la temperatura inicial fue 18,5 grados Celsius. La temperatura final fue de 40 grados Celsius. Nosotros hemos fijado esa temperatura, lo que nos dio un tiempo en el cronómetro de 73 segundos. Por otro lado, la cantidad de agua que hemos ocupado tiene masa M igual a 1177 gramos. Y la potencia del calefactor, la potencia nominal, eso significa la potencia máxima, no es necesariamente la potencia que hemos ocupado, es de 1850 watts. Entonces, estamos en condiciones de calcular nuestro C experimental y eso nos va a dar entonces 1850 watts, que es joule por segundo, por delta T, que es 73 segundos, dividido por la masa, que es 1177 gramos, por T1, que es 40, menos T0, menos 18,5, todo en grados Celsius. Aquí se va el segundo con el segundo. Si hacemos el cálculo de esto en una calculadora, nos va a dar 5,337 joule partido por gramo por grado Celsius. Si comparamos con el resultado experimental que aparece en todos los libros, nos da 4,184 joule partido por gramo por grado Celsius para la capacidad térmica específica. Vemos que el resultado que nos da en el experimento no es fantástico y tiene un error el error sería de aproximadamente, tenemos que a 5,337 restar 484 y dividir por 484, eso nos va a dar el error, nos da un error aproximadamente de un 27%. Un aspecto del experimento es obtener un resultado. En este caso nuestro resultado ha sido de 5,33 joule partido por grado Celsius por gramo, que tiene un error respecto al valor conocido de 27%. Pero otro aspecto valioso del experimento es entender por qué uno no ha logrado el valor que sale en todos los libros. Eso es tan valioso como obtener un resultado. Entonces, tenemos que aquí entender que hay varias limitaciones. Una limitación es de que la potencia que hemos ocupado de 1850 watts es una potencia nominal. Es decir, probablemente nuestra potencia fue menor, por lo tanto va a disminuir el numerador. Segundo, que la precisión de la balanza también tiene un error. La precisión de la balanza es de 1 gramo. No hay. Ahí cuando dijimos tiene 1177 gramos, puede haber sido un poco más o un poco menos. También tenemos de que la temperatura T0 que obtuvimos al comienzo tiene un error también de
1 grado Celsius. Dijimos 18,5, pero era un poco al ojo. La variación de temperatura, la precisión, va a 1 grado Celsius. Una cosa también más seria es de que la temperatura T1 dependía del termómetro del calefactor. Es decir, que era el calefactor que estaba integrado, que tenía un error una precisión bastante más gruesa. Aunque pareciera ser que funcionaba bien, pero tampoco podríamos estar tan seguros que eran 40 grados cuando cortamos. El delta T también depende de nuestro, y esto es menor, pero igual importa, depende del tiempo de reacción que uno tiene cuando alcanza los 40 grados, aprieta el celular, también se pueden ir un par de segundos. Otra cosa que es menor también, que el C depende de la temperatura. Es decir, no es constante, hemos asumido que es constante. Y hemos asumido un rango amplio, entre 18,5, básicamente 20, y 40 grados Celsius. Así que como ven, y pueden haber más causas de que el resultado no nos haya salido como hubiéramos querido, 4,184. Eso también hubiera sido extraño que hubiera salido exactamente eso. Siempre los experimentos tienen errores asociados y hay que tratar de disminuirlo. Pero esto es un experimento muy simple, hecho en una cocina, no hecho en un laboratorio, pero la idea es como una especie de cable a tierra, es decir, poder uno darse cuenta que los valores que da un libro no están tan alejados de la vida diaria, que uno también puede corroborar esas cosas dentro de una cierta aproximación. Eso lo hace entender más la física.